Conversas Unitierra presenta Filosofía andina en el territorio de vida de los nevados. Pues mucho gusto, yo me presento, mi nombre es Natalia Giraldo Jaramillo, en este momento vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, concretamente en Taganga, trabajo con los 4 pueblos indígenas de la sierra por la defensa del territorio ancestral de la Línea Negra, y así se ha hecho durante bastante tiempo, y tiene que ver con el camino del Cumanday, ¿sí? Porque yo nací acá, en las faldas de este nevado, y aquí se sembró esa semilla en mí, o yo soy de esa semilla de la alta montaña, y asimismo quise aprender con las comunidades de altura. Entonces he aprendido con la mayor altura del país, que es en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero en nombre ancestral Gonavindúa o Chundua, y también en los Andes Sur, con indígenas Aymara, Cayaguaya, Quechua, Licanantay, caminando tras las huellas de un felino menor que es el gato andino. Entonces todo ese caminar, digamos, se ha seguido nutriendo allí, y en este momento nosotros como Centro de Estudios Cumanday, pues aquí está el profesor Jorge Ronderos, Yorkik, Marcela, que debe estar conectada, digamos, de manera virtual, otros compañeros que estamos allí, Fernanda, Mancho, Páez, que ya lo nombré, Fabián, David, bueno, David Páez, yo le digo Páez también por las montañas. Entonces les explicaba, digamos, que estas personas que hemos estado caminando el Centro de Estudios Cumanday, ahora el Centro de Estudios Cumanday está en mutación, ¿sí? Está en mutación, está en transformación, como cuando la mariposa, ¿no?, se está transformando de pupa a un insecto ya con alas. Estamos en una transformación que nos va a decir cómo seguimos, si seguimos como el colectivo de Centro de Estudios Cumanday o no, o nos dejamos ser cenizas del volcán. Y debido a eso quisimos y queremos brindar a este territorio, a los colectivos con los que hemos trabajado, escribanías colectivas. Entonces queremos hacer 2 escribanías colectivas. Uno es la que les nombramos y estamos aquí el día de hoy, que es la filosofía andina en el territorio de vida de los nevados Cumanday, y la otra es la historia sobre el tejido de la mamá huipala. Yo no sé si ustedes han visto una huipala, ¿cierto? Esta es la huipala, que se llama como una bandera andina, pero es más allá que una bandera, digamos que es el símbolo de vida, pero que rige, digamos, todo este mundo andino, o lo transforma y lo muestra en colores, en este caso en telas, pero también ha sido en plumas, y hay una huipala tejida donde cada cuadrito de estos es 1 metro por 1 metro. Yo no sé si la han visto en la calle, marchando, si ustedes la han tenido en sus manos también, y más allá de eso, tejido, ¿sí? Porque esta bandera y este símbolo de 1 metro por 1 metro, toda es tejida a mano, y toda fue hecha a pulso, empezó en La Gotera, terminó en La Gotera de la Universidad de Caldas, y se hundió en el Cerro San Cancio y Rúa, como se está llamando desde la ancestralidad, en el 2012, el 21 de diciembre del 2012, cuando había un cambio en el calendario maya, no sé si ustedes recuerdan. Ese día se hundió esa huipala ahí. Una compañera que es Fernanda fue muy importante, digamos, para lograr toda esta labor, ya que era ella la que tejía constantemente ahí, llamaba a las demás personas. En La Gotera se dio mucho, desde los canábicos, que fueron los que la tejieron también, los que custodiaban los carros. Hay un cuadro que es el naranja, que era de los últimos que faltaba, que una persona que resguardaba los carros recogió monedas y compró esa tela para ponérsela a la huipala. Entonces la huipala tiene historias así muy bonitas, ha ido a varias lagunas, ha estado en varios territorios, y ahora el fin de semana que tendremos el encuentro territorial por la defensa del cuidado del territorio Cumanday, pero todo este territorio de vida de los nevados, que no solo comprende lo que llaman Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Tolima, sur de Antioquia, sino que es esta geografía donde los nevados son el corazón. Entonces la invitación es mirar el territorio de vida de los nevados desde allí. El corazón de nuestro territorio es el volcán nevado Cumanday, es el volcán Polecacasué y es el volcán Dulima, ¿sí? Que esas son como nuestros 3 grandes, Apu se diría en quechua y Achachila en aymara, nuestros grandes abuelos, abuelas que están custodiando, y asimismo las lagunas, la laguna del Otún, hoy que se está mirando esa memoria se le dice Tanaquí, desde el Cumbaquimbaya, y así las otras lagunas que hay ahí, la Laguna Verde, que en la sierra sería esa confluencia entre masculino y femenino, o en los Andes las grandes pacarinas como el lago Titicaca. Entonces nuestro origen o nuestras grandes pacarinas son estas lagunas que están acá, los que hemos nacido en la falda de estos nevados como el Cumanday, en el caso de las personas que hemos nacido en Manizales.
Entonces les comentaba que la primera escribanía va a ser esta sobre la filosofía andina, y la segunda escribanía es la historia de cómo ha sido ese tejido de la mamá huipala y cómo ha sido ese camino, para dejarlo como una semilla y como una ofrenda, porque el Centro de Estudios Cumanday se está transformando. Por eso era un logo que ustedes no veían moverse ya hace algún tiempo, casi que unos años, pero ahí está, resurgimos, y que está en el centro de lo que son las guardias montañeras, porque nosotros empezamos a hacer unas jornadas por la identidad montañera en la Universidad de Caldas, a reivindicar lo que era esto de ser montañero y montañera, que no era algo malo o despectivo, que le decían a uno cuando uno hacía algo como que no correspondía, ¡ay, mucho montañero!, le decían a uno la familia, y uno a veces se ofendía a otras personas, y ahora no, uno dice montañero, pues sí, con orgullo, montañera también. Entonces esas jornadas por la identidad montañera ayudaron mucho como a que esa identidad se vaya volviendo cada vez también más positiva, y que con el caminar ya se haya tomado fuerza desde Marcha Carnaval Caldas, la Guardia Montañera, la Guardia Montañerita. Entonces todo eso tiene unos orígenes, digamos, hace mucho tiempo caminados, en el mismo territorio, desde los nevados, las lagunas, los procesos de Taguambí. Taguambí es el río Claro, pero en ancestral es Taguambí, en Villa María, y hacia arriba, esa es una de las cuencas que nace en la laguna del Otún o laguna Tanaquí, y ahí es donde están de los procesos más fuertes que tenemos, como la Cofinca La Soledad, como la Tierrita Unitierra también de Taguambí, la Casita Liberada también de la Unitierra, y varios procesos que están ahí, el Corazonar, que es de otras personas de Marcha Carnaval. Entonces todo esto nos va vinculando. La idea del ejercicio de la tarde entonces es, yo quiero hacer como una introducción frente a los símbolos andinos, y luego en la presentación que cada uno y una de ustedes haga, aquí hay un drive abierto. Yo no sé si ustedes conocen esto de la metodología de los Google Drive que llaman, ¿cierto? Entonces es como tener un Word, que es un archivo de Word, pero lo tienes de manera virtual abierto para que mucha gente se vaya conectando y vaya escribiendo al mismo tiempo. Entonces la idea es que este texto lo vamos a nutrir el día de hoy. Este documento que ustedes ven acá, aquí hay algo que hicimos con base en un acta del Círculo del Fuego y Unidad del año 2016 en Armenia. Entonces les voy a contar un poquito de eso, la chacana, la hoja de coca, la huipala, y la idea es después de como calentar un poquito el fogón, la palabra, la tulpa, pues escucharlos a cada uno y cada una de cómo esa filosofía andina está sembrada en cada uno y cada uno de ustedes, y quienes nacimos en este territorio Cumanday, en este territorio de vida los nevados, si somos más cercanos al Cumanday, al Poleca Casué, al Dulima, o de los territorios que vinimos, cuáles son esas fuentes de agua que nosotros reconocemos como lugares sagrados, o esas montañas también. Entonces esa es la invitación, digamos, para ahorita ya ir rotando esa palabra y poder ir alimentando el documento. En este momento también hay participación virtual, pues que los saludamos acá desde el pabellón de las ramas, y la idea es que se conecten. No sé si Marcela está allí, Adrián, y le puedes escribir a ella, de pasar el drive del documento. Entonces Marcela va a estar de manera virtual alimentándolo, yo voy a estar acá de manera física haciéndolo, y así los que estén en la virtualidad también pueden participar con lo que ustedes sientan de esa raíz andina, de esa filosofía andina en su caminar, en su nacimiento, en su forma de vida, e irlo poniendo en este documento que es un Google abierto, sí, es un Word abierto. Entonces Marcela estaría, digamos, de manera virtual, yo estaría desde acá, desde lo presencial. Esta es una foto bien antigua, no sé, como del 2008 más o menos, que fue la primera vez cuando yo conocí una huipala, que la trajeron unos brasileros, caminantes, viajeros desde el sur, y que fuimos al Nevado. Entonces esta es la cara norte del Cumanday, ustedes pueden ver ese rostro allí. Yo siempre que voy a la cara norte veo como, ese es, ¿qué significa Cumanday? Hay varias versiones, pero hay una versión que es hombre viejo de barbas blancas, ¿sí? Y yo aquí en la cara norte veo eso, veo un hombre viejo de barbas blancas, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en el glaciar. Entonces para mí los indicadores del glaciar son más fáciles de ver, porque como yo veo a ese viejo ahí, yo veo si ese viejo tiene más roca o tiene más blanco, probablemente más roca porque se está derritiendo,
y cómo esto fue antes de que el Cumandai se pusiera más activo. Entonces no está tan gris. Ahora el Cumandai está un poco más gris y sobre todo por la ceniza, ¿no?, que va depositándose allí. Pero esta es la cara norte del Cumandai. Bueno, la propuesta del documento, bueno, ahorita se las voy a decir. Esta sí es ya cuando el volcán está activo. Entonces podemos ver la fumarola ahí y a la izquierda ese viejo que yo les digo que siempre veo cuando subo a la cara norte. Este es el saludo andino. Les comento que este es con base en un acta cuando nosotros fuimos al Círculo de Fuego y Unidad, que es la turpa de Marcha Carnaval Quindío, ¿sí? Antes que naciera la Marcha Carnaval Quindío, Caldas nació la Marcha Carnaval Quindío, y antes sabemos pues que la del Tolima y Ibagué, que ahí nacieron las marchas carnavales. Aquí está Gildardo y sabe muy bien la historia de Marcha Carnaval Quindío. Ya habían hecho una, y en una de esas tulpas y encuentros nosotros llevamos la huipala grande, y de eso hicimos una relatoría. Entonces este texto es con base en esa relatoría. Entonces esta imagen es el saludo andino. Esta es una persona andina, un indígena quechua, que tiene 3 hojas en su mano. Eso se llama un quintu, ¿sí? Los quintus en los Andes son para saludar. Así se saluda en los Andes. Se toman estas 3 hojas de coca, se ofrecen a la Pachamama. Yo creo que así está bien. Ustedes me escuchan allá, ¿no? Ah, bueno. Ah, y el internet. Bueno, se ofrecen a la Pachamama, ¿no? En pensamiento toma las 3 hojas, que es el quintu, direcciona hacia la Púa Chachila. En pensamiento, en espíritu, ya me lo sé en la sierra, en Anu de la Luna, pero yo también me lo sabía en quechua. Uno se concentra y saluda a quienes están acá, a todos a quienes estamos, saluda al espíritu de las personas, pero también de los animales, de las plantas, y lo ofrece. El quinto lo puedes ofrecer a la tierra o lo puedes ofrecer a otra persona, y esas son las 3 hojas de coca que ustedes ven en esta imagen. Al lado pues se encuentra la chacana. Entonces se dice, se ofrecen estas hojas de coca quintu con la idea de que sean recibidas con el corazón. Ya el profesor Jorge Rondero les pasó a la mayoría unas hojitas de coca. La idea es empezar, los que todavía no han tenido como esa cercanía con la hoja de coca, a sentirla y saber que la coca no es cocaína, ¿sí? Que la cocaína es un alcaloide que está dentro de la hoja de coca, pero que la hoja de coca es alimento, que tiene vitaminas, proteínas, minerales, y que en el sur, por ejemplo en Perú, la usan mucho para hacer tortas, para hacer también de comer, para cocinar, y que para los pueblos originarios pues es madre de sus propias culturas, desde la Sierra Nevada hasta el sur, hasta más o menos los mapuche, porque los mapuches ya no usan tanto la hoja de coca, o sea, podemos decir hasta Santiago de Chile más o menos, viene toda esa distribución de la hoja de coca, y con mucha fuerza en el lago Titicaca. Podemos empezar entonces a hablar un poco de la huipala. Les comentaba que aquí tienen la huipala. La huipala, este símbolo andino, hace parte de algo que se llamó el Capacñán, ¿sí? O el Gran Camino Inca también, y fue muy usada por los incas, pero también ha sido de base aymara. Es decir, esta huipala es mucho más antigua, además que incas y aymaras, porque se encuentran vasos muy antiguos llamados queros. Los queros son unos vasos de ofrenda y ahí se encuentran pintadas las huipalas mucho antes de estas culturas que son un poco más contemporáneas, que viene a ser la inca, que realmente como cultura duró muy poco en ese momento, igual sigue viva, pero cuando llegan los españoles no llevaba tanto tiempo, y la aymara, que es más antigua y que también retoma, digamos, toda esta simbología de la huipala, y que hoy en Bolivia, junto con la bandera boliviana, es la bandera oficial de Bolivia, ¿sí? En el momento con Evo Morales se logró eso. Entonces aquí hay un mapa esto no se deja ampliar mucho, pero está el mapa de Sudamérica allí, y pueden ver que están estos 4 colores, el blanco, el amarillo, el verde y el rojo, que son los centros de las huipalas. Hay huipalas con centro rojo, huipalas con centro verde, huipalas con centro amarillo y huipalas con centro blanco. Sí, la huipala del centro blanco es la que corresponde del lago Titicaca un poco al sur y al oriente-occidente, ahí se ve un poco en el mapa, y es la que usan en Bolivia.
por eso es la bandera que más conocemos, además que los bolivianos son los que la construyen, hay telas de huipala, entonces casi siempre la vemos así. Esta bandera es blanca y pertenece al Collasuyo, como ustedes pueden ver ahí. La bandera grande que tejimos es con el centro rojo y pertenece al Chinchaysuyo, que ya sería a la zona de Colombia al sur. El centro, bajo, digamos, esta cosmovisión, es en el Cusco, en el ombligo. El ombligo es también el centro de la Chacana y es el centro de las huipalas. Está el Cusco, pero también está el lago Titicaca. Ahí fue donde nacieron Manco Cápac y Mama Ocllo, que son los grandes, digamos, como ancestros de estas culturas andinas y sobre todo lo que es la cultura inca. Entonces toda esta simbología viene acompañada no solo de la huipala, sino también de la chacana, sino también de viracocha, por ejemplo. Viracocha significa espuma de mar, toda la fertilidad que hay ahí en esa palabra de viracocha, y eso es lo que encontramos en Bolivia, por ejemplo, donde Evo se posicionó, en la Puerta del Sol, allí hay un gran viracocha, y todo esto está relacionado, o sea, digamos, todos los símbolos andinos están tejidos. De estas 4 huipalas, si uno junta 4 huipalas, ya ahí les mostré que cada centro tiene una huipala, cada color, estas 4 huipalas se juntan, ¿y qué tienes? Una chacana. ¿Qué significa chacana o qué es la chacana? Es una cruz escalonada, entonces eso es lo que vemos ahí. Ustedes pueden ver una cruz escalonada con un hueco en el centro, que es el Cusco, que es el ombligo, y esa chacana son también los Andes de los Andes, o sea, los andenes de siembra, y es toda la fertilidad de la Pachamama, ahí, sintetizada en la chacana. Yo no sé quiénes han estado más en Perú o en Bolivia, de pronto han visto más el uso de la chacana, es un uso más generalizado. Frente a la huipala, aquí les decía, digamos que está la explicación de cómo la chacana en sí misma está reproduciendo el orden del mundo. Tenemos Hananpacha en el cielo, Taipipacha en el centro y Ucupacha abajo. Entonces son los 3 niveles del mundo y asimismo izquierda-derecha porque la chacana es tipo espejo, como todas las cosmovisiones ancestrales. Lo que es arriba es abajo y lo que es a un lado es al otro lado, y por eso el cuerpo humano somos como somos, y por eso es el ombligo y por eso el cuerpo es el territorio, y por eso hacia arriba tenemos la cabeza, hacia abajo los pies, pero podemos pensar con los pies y también debemos pensar con los pies. Asimismo, la mano izquierda y la mano derecha son complementarias. Entonces, la chacana es eso, es una síntesis de la cosmovisión andina, de toda, digamos, esta filosofía que se camina, del mismo cuerpo humano, de los elementos, y ahí vemos la huipala. Es muy importante acá recordar entonces qué significa cada uno de los colores de la huipala, porque en el marco del movimiento socioambiental Cumanday, que nosotros decidimos este logo, por ejemplo, para el movimiento, y allí la huipala también tiene que ver con esto, ¿sí? Con los colores, y ustedes pueden ver ahí, MSAK, son como unos petroglifos, unas espirales, y la huipala que está allí. En algún momento en el estallido social pusimos esa huipala en la práctica en alguna de las marchas con los colores. Entonces, si nos ponemos a explicar con esta huipala que hay allá, el blanco es la filosofía de los pueblos ancestrales, toda la filosofía. El verde es la agricultura, las semillas, el sembrar, la alimentación. Entonces ahí sería la olla y los que se encargaron de los alimentos. El azul es la música. Ahí está la música, la creación, el arte. En su momento estaba Sicumanday, ahí están los instrumentos. Está el violeta, que es la parte política, la ideológica, la que se ve más hacia afuera, digamos, en el discurso y en las posturas políticas que hay que tener. La roja tiene que ver en la sangre derramada, que han derramado los guerreros por la protección, guerreros y guerreras, por la protección del territorio y por la protección de la Pachamama. Entonces, la roja es la fuerza vital, es la sangre y es la defensa ancestral. La naranja tiene que ver con la medicina, la integralidad y, digamos, ver todo este aspecto físico como un correlato de lo que nosotros tenemos en el espíritu, ¿sí? En el alma, en el ánugüe. Esa salud física que nosotros vemos físicamente o hacia afuera, realmente es algo que tenemos y llevamos adentro. Entonces, esa tiene que ver con la medicina andina también. Y el amarillo, que son las comunicaciones. Entonces, ahí están todos, por ejemplo, los que están transmitiendo ahorita, todas las personas que facilitan la comunicación.
Entonces, al mismo tiempo que yo estoy como ondeando esta huipala, llevándolo a los lugares ancestrales, recargando estas huipalas, o en este caso sacándolas a marchas, a caminar, o sacándolas, llevándolas a los lugares, o la posesión del cabildo indígena, es todo eso lo que llega allí. Llega toda la filosofía andina y la propuesta de organización andina, teniendo como centro esa filosofía, ese blanco, y ya les contaba que más que todo esta es del Collasuyo, de la parte de Bolivia, y que acá es el Chinchaysuyo. Entonces, bueno, eso para recordar un poco de la huipala. Ese es el documento abierto, entonces ustedes van a poder tener ahí más contenido y van a poder leerlo cuando ustedes deseen. Aquí estaría entonces la chacana, y acá en el movimiento socioambiental hay algo importante también que fue parte y es parte del Cumanday, que es una estructura organizativa que tiene que ver con la tulpa, o que en un momento fue el Shinyak y que ahora es el Shnan, ¿sí? El Shnan está en idioma Kantravilla, gente de aquí con pensamiento propio. Ellos son del sur, ellos y ellas son la comunidad indígena del sur. Y hay otro documento sobre la organización del Shinyak, que eso nos ayuda a nosotros a saber cómo también, digamos, nos vamos organizando cuando somos colectivos. Bueno, aquí hay una serie de actas, pero acá está, no lo tengo aquí a la mano, un documento que es el que va explicando mucho mejor el Shinyak, que una parte es las manos, la otra es la boca, y va haciendo como, tomando elementos de la huipala también, de la filosofía andina y del fogón, para estas formas de organizarse en la defensa territorial. Bueno, entonces volviendo al documento aquí en el Word, tenemos algo como les comentaba del Shinyak, la idea es explicar eso, algo de las jornadas por la identidad montañera. Y para ya abrir la palabra para todos y todas, comentarles que, como dice un amigo también, la huipala se teje en el corazón, ¿sí? Obviamente no es algo visible, sino que se va tejiendo con los pasos que hacemos en el territorio, porque caminar es tejer en el cuerpo de la madre, como dicen los ICRI también en la Sierra Nevada. Entonces, invitarlos a seguir con el cuidado y la defensa del territorio ancestral debido a los nevados. Y ahora, de pronto, en algunas intervenciones va a salir también, hay una alerta de geotermia en la vereda El Páramo, en Villa María. Ya se dio vía libre a la exploración de la geotermia con recursos. El hueco antes se había hecho, pero apenas hasta los 2.000 decían, pero ahora van a bajar hasta los 3.500 allí. Van a ver si pueden poner allí energía geotérmica y volverlo en el futuro una central geotérmica, con las consecuencias que eso tiene, en el marco de una supuesta energía limpia en un ecosistema de páramo. Entonces todo esto y este caminar nos sirve a nosotros para dar fuerza y seguir protegiendo los territorios en los cuales nosotros nacimos, tenemos el ombligo, la placenta, el pensamiento, el corazón. Entonces ya como dar la palabra para ver cómo vamos haciendo y construyendo ese documento con base en lo que ustedes nos van contando. Bueno, muy buenas tardes. Empezar diciendo que en esta posibilidad que hay real de compartir y caminar la palabra, hoy estamos reviviendo un asunto ancestral y es precisamente la cosmovisión andina, la filosofía andina ancestral, a partir de una simbología, a partir de unos significados, pero también a partir de lo que ha sido la palabra, la oralidad, que siempre ha estado ahí, digámoslo, caminando entre los pueblos de América y en especial pues de América Latina. En lo que ya concierne a nuestro territorio, hablaba hace un poco con Juan, preguntándole precisamente sobre las áreas protegidas en nuestro territorio. Y resulta de que el porcentaje pues que
que no se conoce cuál es, debe ser muy pequeño como área protegida. Sería muy bueno conocer, de hecho, cuál es el porcentaje real de áreas protegidas en Caldas o biogeoterritorio Cumanday, y desde esa perspectiva, entonces, empezar también, digamos así, la propuesta de ampliación paulatina de áreas protegidas. Vamos a recuperar esas enseñanzas en toda la cosmovisión que presentaban, porque se dice que, por ejemplo, Tenochtitlán, en los aztecas, tenía más o menos unos 300,000 habitantes. En su época era la ciudad más grande que había en el mundo conocido. ¿Y cómo trataban entonces el agua? ¿Cómo trataban la tierra? ¿Cómo trataban la naturaleza? ¿Cómo se desenvolvían, digámoslo, las actividades normales o cotidianas que tenían los pueblos ancestrales en sus tiempos, ¿cierto? Entonces, es el momento, ¿cierto?, cuando decimos de la filosofía andina, de recuperar desde América Latina estos propósitos que estamos diciendo desde hace un tiempo, y que es necesario avanzar, ¿cierto?, con los propósitos llamados del buen vivir. Ya los compañeros de Prodiversitas el año pasado, sí, Jorge fue el año pasado, se hizo un taller sobre el buen vivir. ¿En qué consiste el buen vivir con sus diferentes expresiones? Y me parece que es una filosofía que se debe adelantar en nuestro territorio. Gracias, James Pai. Sí, el buen vivir, el sumacamaña, sumacausay. Gracias, Nata. Bueno, muy buenas tardes para todos. Con relación a la memoria andina, con relación a esta simbología andina que estamos trabajando el día de hoy, me parece clave una palabra, y es resignificación. A nosotros nos borraron hasta la memoria, ¿cierto? Y ya hoy vienen resonando este tipo de simbologías, este tipo de filosofía andina que renace dentro de una historia que ha sido una historia impuesta, una historia donde han borrado la memoria de los territorios, la memoria ancestral y cultural. Y creo que estamos en una época donde hay una esperanza, y esa memoria surge y se ve reflejado, por ejemplo, en el ejercicio que se hizo en la Plaza Andina, que antes tenía un nombre puntual y hoy la reconocemos nosotros como Plaza Andina. Tenemos una avenida Cumanday, podemos fácilmente la avenida Santander llamarla de otra manera. ¿Cómo nos representamos de estas filosofías andinas, de esta memoria en nuestros territorios, ¿cierto? ¿Cómo resignificamos el territorio? Entonces es muy importante también mirar desde el tema educativo cómo se está trabajando eso. A mí me tocó, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, que me imponían y me obligaban a ver una materia que se llamaba religión. Y uno lo mínimo que esperaba de esa materia que se llamaba religión era que le mostraban, por ejemplo, diferentes opciones, religiones de diferentes continentes, de diferentes culturas, pero se enfocaban en una sola religión, y era la católica. Y nos hacían ir cada domingo de mes, cada lunes de mes a misa, y bueno, era un colegio muy católico, y así fue en todos los colegios en los que andé. Yo creo que eso se debe replantear, y más que la cátedra religión que se imponga desde los colegios, se debe hablar desde este tipo de prácticas. Todo lo que nos mostraba ahorita la compañera Natalia, cómo esos colores de la huipala tienen un símbolo, y cómo si se juntan 4 huipalas forman un significado más amplio que se ve reflejado con nuestros territorios, desde el sur hasta el norte de los Andes. Entonces es cómo rescatamos esa memoria también desde los colegios, ¿cierto? Cómo comenzamos a sacar esas materias o esas cátedras de religión, y podemos meter filosofía andina, donde se vean todos estos símbolos que nos traen hoy en esta conversa, pero que también se vean la necesidad de esa resignificación de esos territorios, y de seguir reforzando desde las escuelas esas luchas que se vienen dando
Nos lo nombraba Fernando ahorita, nos lo nombraba James, el tema del territorio, las áreas protegidas, cada vez más presionadas y cada vez menos áreas protegidas, y las pocas que hay sin tantas garantías. Entonces es como replantearlos en eso. Y cómo podemos, desde este comunicado que se envíe desde acá, poderle también generar impacto y eco en esos estrados internacionales donde se vean estas conversas, donde no sea la oficialidad quien lleve el mensaje, sino que sean las bases. Y las bases mandatan en este caso, y las bases tienen simbologías y tienen también unas peticiones. Entonces, voy a leerlo muy rápido, sería como para que todos lo conozcamos, y si tenemos aportes, puede también quedar en la memoria el documento, se lo puedo compartir. Y la idea es que después de esta conversa podamos mirar este documento y tratar de afinarlo para ya entre todos poderlo mandar y poderlo también visibilizar. Entonces dice: mandato por el agua, la vida y el territorio, Manizales, Colombia, montaña andina tropical. Desde el corazón volcánico y estrella hidrográfica de los Andes centrales colombianos, sembrados en esta matriz montañera del territorio de vida de los nevados, invocamos y convocamos todas las fuerzas elementales de las diversas cuencas que tejen el biomacizo. Nos declaramos en emergencia climática por la presión a un territorio frágil en grave riesgo, caracterizado por los ecosistemas de páramo y bosques de niebla que juegan un papel vital en relación con las comunidades, la biodiversidad, el agua y la regulación térmica del planeta, mitigando el calentamiento global y la crisis climática reteniendo el dióxido de carbono. Desde esta parte del mundo manifestamos la necesidad de establecer agendas conjuntas basadas en relaciones de confianza y en apoyos efectivos a las organizaciones sociales que custodian los páramos y el bosque de niebla en la región andina. En Manizales, municipio localizado en el territorio Cumanday entre los 1.800 y 3.600 metros de altura en los Andes centrales colombianos, las organizaciones sociales y ambientales venimos articulando acciones de resistencia frente a la presión de la deforestación y el deterioro del territorio, incidiendo adversamente en el ciclo hídrico causado por el urbanismo descontrolado, los monocultivos, la extranjerización de la tierra, el turismo masivo, hidroeléctricas y megaminería en lugares de ecosistemas estratégicos que cada día se reducen a causa del modelo de desarrollo capitalista depredador y a la poca conciencia sobre la relación existente entre la biodiversidad, el agua y la cultura. Este desarrollo arrasador de ecosistemas está siendo avalado y respaldado por las instituciones públicas y privadas y entes de control, generando condiciones de vulnerabilidad en los ecosistemas y en las comunidades humanas. Sumado a esto, la cantidad de líderes y ambientalistas amenazados, asesinados y desaparecidos que tenemos en Colombia por no estar de acuerdo con estos modelos extractivistas de desarrollo. Actualmente se abre una esperanza con el giro histórico de Colombia en una nueva propuesta de construcción social de territorio, con el agua como eje articulador y como un país potencia mundial de la vida donde todos los seres vivientes podamos vivir sabroso y en armonía con nuestros territorios. Es importante propiciar escenarios de transición desde el ámbito internacional con los ojos puestos en los conflictos socioambientales en la zona andina, así como articular las políticas nacional colombiana con las políticas regionales y locales de gobernanza alrededor del agua, donde pasemos de discursos y tratados internacionales ambientales a escenarios locales en los territorios donde el presupuesto público se vea reflejado en los territorios y no siga siendo mal gastado en burocracia, pagos de nómina y gastos administrativos. Asimismo, los recursos internacionales deben atender las propuestas de las bases comunitarias generando espacios de administración autónoma, evitando intermediarios que desvíen los recursos para beneficios individuales o privados. El movimiento socioambiental Cumanday venimos mandatando y actuando con el propósito de transitar hacia una sociedad más sustentable y justa en la reducción de la riqueza, fuente primaria de la crisis ambiental presente. En este movimiento nos convergemos de forma autónoma, amplia y participativa personas, colectivas, organizaciones sociales, comunitarias, académicas, redes, organizaciones culturales, artísticas, ecológicas, poéticas, populares, comunitarias y barriales, neoancestrales, agroecológicas, con una trayectoria de trabajo e incidencia sobre cuestiones socioambientales en diversos procesos presentes en el territorio de vida de los nevados. Compartimos la perspectiva de la existencia de una crisis ecológica civilizatoria global con particularidades regionales y responsabilidades diferenciadas. Esta crisis se caracteriza por poner en riesgo las bases fundamentales de la vida en el planeta.
Es además consecuencia indiscutible del sistema capitalista, el cual ha estropeado cada vez de manera más acelerada y más profunda las relaciones ecosistémicas, aumentando los niveles de desigualdad entre los seres humanos. Con nuestros saberes, haceres y trayectorias consideramos que somos agentes fundamentales para la construcción participativa de políticas, propuestas, proyectos y acciones socioambientales. En este sentido, presentamos a la comunidad internacional y al Gobierno Nacional la propuesta de declarar y construir el distrito o corredor agrícola, hídrico y biodiverso de los Andes centrales de Colombia. Ya no somos más eje cafetero, somos agua, biodiversidad, montaña y alimento. También presentamos al Gobierno el mandato por la vida del agua y el territorio como herramienta de trabajo en permanente proceso de revisión y proyección pedagógico a través de mecanismos como el Observatorio Socioambiental Interdisciplinario e Intergeneracional en diálogo abierto con saberes populares y ancestrales. Esa es como la intervención. Si quieres podemos compartir este documento para que se tenga en cuenta en la relatoría de la conversa. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Gloria Clemencia Maya, yo trabajo con la Universidad de Manizales. Nuestros nevados ya no son nevados, ya están perdiendo toda su nieve y precisamente nos está diciendo que se está acabando el agua. Cuando eso es así, nos está diciendo se está acabando el agua. Y desde allí, pues desde también mis raíces, por mis padres que son pues fueron campesinos cuando eran pequeños, pues recogí como dentro de mis memorias el gusto por la tierra, el gusto por la montaña y el gusto por sembrar. Y bueno, y aunque no he sido muy frecuente con este espacio, siempre vuelvo porque me llama mucho estar con estos movimientos y sentir lo que se hace por la tierra. Desde lo que me corresponde como en la universidad, trabajamos con profesores, pues en este caso con una profesora que, por ejemplo, habla sobre la conservación de los humedales de alta montaña, humedales de páramo, y estamos con un proyecto también ahora donde vamos a las escuelas de letras y de Esquite y la que sigue del 8 hacia arriba. Y pues ahí lo que yo he visto es que si bien queremos reconstruir esta simbología y la historia, pues ahí en esa misma montaña tienen otra historia y hay una historia de abandono, de pobreza, y de pronto desde ese mismo abandono pues no surge esa necesidad tan fuerte de pensarse la montaña como no la queremos pensar. Hay otras necesidades. Entonces, allá vamos a conversar con los chicos, a ver cómo están, hablar del ecosistema de páramo como esa fuente de vida, esa fuente de agua, pero pues allá tienen necesidades, están con sistemas productivos de ganadería y de papa, por ejemplo, que de hecho pues no pueden ser a veces, no son mucho de nuestro gusto por cómo se producen, pero eso es lo que hay y muchas familias dependen de eso. Entonces, y bueno, terratenientes, ¿cierto? Estamos hablando que esas tierras no son solo de esos campesinos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esos territorios desde estas personas que también están allá y que necesitan también resignificar su vida en esas tierras? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marcela. Yo vengo con dos representaciones, una la mía y mi recorrido. Bueno, yo nací en Bogotá y trabajé con temas de agua, con acueductos comunitarios en la zona urbano-rural de Usme, pues en los pies también del Sumapaz. Entonces me identifico mucho con estas luchas, con estas preguntas, y también pues traigo la reflexión de volver a también de resignificar esas brechas que se arman, digamos que se abren entre lo urbano y lo rural, y más bien pensarlo como un
territorio que tenemos que unir y unas ciudadanías y unas formas de ser que tenemos que unir por ese lado. Después, bueno, mi recorrido volvió también a Colombia, a norte de Santander, y también pues al pie de la montaña, al pie del páramo. Ahí aprendí pues a trabajar con organizaciones con fondos de agua, que son organizaciones público-privadas con muchos temas, muchos problemas también, pero también con gente muy interesante que apuesta por unir, digamos, por unir voluntades y tener en cuenta los caminos de la comunidad y los caminos de las instituciones. Y he aprendido que hay que unirlos, que no se puede desconocer que las instituciones tienen también una responsabilidad y están conformadas por gente. Así que acercándose a la gente de estas instituciones y hoy en día trabajando en una de ellas, la apuesta es por el agua, por la agroecología. Estamos en este momento desde Vivo Cuenca apoyando un proyecto y construyendo, más que apoyando, construyendo un proyecto con otras instituciones en el territorio y muy conscientes de que este territorio ya tiene su historia y que queremos construir, pues hacer parte de esa historia. Por eso tan importante venir aquí y oír estos caminos y pues esperamos hacernos parte. Bueno, voy a saludar en mi lengua, Cuastu, que es como algo que estaban hablando hace un momento, que decían, es como volver a revivir o volver a reconstruir. Yo creo que más que reconstruir es como recordar y despertar la memoria. Entonces, bueno, Guanampa, Huancumpa, Huangapa, Atcutupue, Nampurán, Alpala, Paz, Nam Echan, Pastuquer, Mitmal, Cumbalquer, Atcutupue, Fuelpaz, Inapaz, Tupaz. Bueno, me presento, mi nombre es Verónica Alexandra Alpala, soy mujer indígena del pueblo de Los Pastos, camino desde el territorio indígena del Gran Cumbal, acá a Los Manizales, y pues bueno, saludo como a los 4 elementales, ¿no? Al agua, a la tierra, al fuego, al viento, al aire, ¿no? Que son como los que siempre nos están acompañando en todos los espacios en los que nosotros caminamos y aprendemos y tejemos. Sí, como agradecer a Natalia por la invitación. Creo que es muy bonito aprender en el diario vivir, ¿no? Porque uno va aprendiendo desde lo que uno camina y desde lo que uno hace. Bueno, yo actualmente hago parte de una organización que viene tejiendo lazos de resistencia y sobre todo de lucha, que digamos no está acá solamente en Manizales, sino que es una red. Es una red que está a nivel nacional, como lo son los cabildos indígenas universitarios. Y pues digamos que estamos acá en este espacio, en los diferentes espacios, dando como la pelea que todos nuestros derechos que han peleado nuestros mayores pues sigan en esa resistencia, en ese trabajo, en esa constante lucha, ¿no? Y pues bueno, mi lengua es Cuascu y me parece muy bonito porque el estar hablando acá del agua, mi lengua Cuascu es que dice que nosotros las mujeres y los hombres somos agua y caminamos por el agua, caminamos siempre con la espuma. Hay hablando del tema de las filosofías andinas, creo que es muy bonito recordar también las frases de nuestros mayores, en este caso del cacique Juan Chiles, que pues yo también vengo de un territorio donde nací y crecí viendo a los apus. En mi territorio hay varios volcanes que nos acompañan, es como un nudo, por eso le llaman también el nudo de la Huaca, porque ahí están enterrados
varios de nuestros ancestros que han caminado. Está Taita Huanchiles, que es el volcán Chiles, está Mama Cumbala, que es el volcán Cumbal, que muchos lo conocen como masculinidad, pero dicen que el volcán Cumbal es una mayora, es nuestra mama, es la placenta, es donde también nace el ombligo, que el ombligo es como el espiral, ¿no? Que digamos en el tema de nuestros hermanos Misak, indígenas del Cauca, dicen que nosotros siempre vamos a caminar en espiral y que por eso nosotros no debemos mirar como el diario vivir como algo lineal, porque nosotros no somos lineales, nosotros siempre vamos envolviendo, vamos enrollando el tiempo y el tiempo en el espacio. Entonces la frase del Taita Huanchiles dice que nosotros debemos aprender a ser como el río. Mientras el agua dice vámonos, la piedra dice quedémonos y la espuma dice bailemos. ¿Por qué? Porque esa es como nuestra forma de vivir. Somos tan pasajeros que a veces somos agua, ¿no? Somos agua y nos deslizamos y así tratemos de cogerlas a dos manos. No lo vamos a hacer porque el hecho de caminar acá en este espacio implica volar y ser fugaz. Pero hay momentos en el que nosotros tenemos que aprender a ser como la piedra, a ser fuertes, a ser duros, a sabernos quedar en espacios en que hay que dar como la resistencia, ¿no? En espacios donde uno sabe que tiene que pelear para, digamos, que todo lo que nosotros sufrimos, nuestras generaciones que vienen no lo sufran, no tengan que vivir como las consecuencias, o tal vez sí lo tengan que vivir, pero de otra manera. Y hay que ser como la espuma, ¿no? Porque digamos, en todo momento nos van a acompañar los instrumentos musicales. La música siempre va a estar en todo lo que nosotros somos. La música dice que corre por nuestras venas, ¿no? Por nuestra sangre. Y bueno, era como eso lo que quería compartir. Y también me parece muy importante hablar desde la simbología, porque creo que, como lo decían algunos compañeros, los símbolos andinos están tejidos. Y creo que es como una trama, ¿no? Una trama que va pasando, digamos, el hilo y se van enlazando. Los símbolos son más que todo la memoria que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros mayores, que nos permiten caminar, que nos permiten recordar esa memoria que muchas veces decimos que está olvidada, pero como lo decía al inicio, no está olvidada, solo la memoria está dormida y hay que despertarla. Entonces la tarea es como revivir y despertar todo lo que está dormido. Claro que no es un tema fácil, ¿no? Porque es cuestión de caminar y aprender, y quizás nosotros no lo hagamos, pero algo que se ha dicho muchas veces, que nosotros somos la semilla, ¿no? Y aunque muchos quieran vernos quieren acabar la semilla, pero la semilla no se va a acabar, porque siempre va a permanecer en la tierra, siempre va a permanecer ahí. Y bueno, pues digamos, hablarles un poquito del tema del cabildo. Aquí hay varios compañeros con los que hemos aprendido, de los cuales he aprendido, con los que he caminado mucho, un poco. Nos hemos encontrado en varios espacios en los que hemos compartido la palabra, hemos compartido un poquito de lo que cada uno sabe y conoce, entre ellos la música. Creo que la música siempre nos ha estado acompañando, donde nosotros vamos, sacamos nuestro instrumento y empezamos y bailamos. Y pues agradecer, ¿no?, a todos esos seres que siguen como en esa resistencia, en ese caminar bonito de mirar otra forma de vida, ¿no? Porque a veces uno en la ciudad se pierde mucho, pero digamos, llegar a estos espacios nos permiten pensarnos algo diferente, algo que nos permite trascender más allá de lo económico, ¿no? Sino más que todo, digamos, en el tema espiritual. Y pues nosotros como Cabildo, digamos, estamos en la ciudad de Manizales,
en las diferentes instituciones de educación superior, públicas y privadas, y pues estamos dando como la tarea de que se abran como también más cupos en las diferentes universidades, porque pues digamos, si nuestros mayores ya dieron la lucha para que nosotros como indígenas ingresemos a una universidad, nuestra tarea también es que los compañeros que no han podido acceder puedan y aprendan de lo que nosotros también estamos conociendo en las diferentes ciudades, ¿no? Y también como la tarea es como no perdernos acá en la ciudad, sino que volver a nuestros territorios, a volver a caminar desde lo que se ha aprendido acá en la ciudad. Entonces, era como eso. Y pues bueno, nosotros siempre estamos prestos para trabajar, para hacer, para construir, para deconstruir también, porque el pensamiento también no solamente se construye, también se deconstruye. Entonces, Pai, por la palabra, hazle Pai. Gracias. Pai, ya que hablaste de la deconstrucción, entonces le estaba diciendo a Gildardo por acá para presentarlos, para que se conozcan bien, porque Gildardo fue el que nos hizo el favor del arte de la mochila de la huipala, ¿sí? Esta huipala grande, mamá huipala que les hablábamos ahorita, que tiene 1 metro por 1 metro cada cuadrito, pues tiene su mochila para guardarse. Y en una de las actividades del Cabildo, la mochila se deconstruyó, tomó no sabemos qué norte o sur, se fue sola para el sur. Entonces Gildardo tiene, digamos, el arte allí de cómo volver a reconstruirla, pero también en la propuesta de retejerla, porque ustedes son grandes artistas y la idea sería que con cariño pues le salga esa chuspa a la mamá huipala, pero aquí está Gildardo. No, yo estoy listo. Esa huipala la hicimos de yute, la hicimos con costales de yute y entonces los tejimos y es eso, es simplemente que ustedes quieran, conseguimos los materiales y si quieren la mandamos coser o la cosemos a mano, no tiene ningún problema. Yo tengo ahí las agujas capoteras o las agujas de arria y pues hay como tejerla. Sí, nos dices, y ahí las vamos tejiendo a partir del cabello. Bueno, muchas gracias. Yo quiero pasar para acá. No, voy a ir para allá por efecto de la... ¿Quién me ayuda? Bueno. Sí, vamos. Bueno, gracias a todos los que nos han antecedido aquí con la palabra. Natalia, James, Miguel y Verónica ahora, que me hizo acordar cuando estuve por allá en la tierra de los pastos con el taita Tarapuez, con quien tuve oportunidad de conversar y hablar de el gran legado de Juan Chiles. Quería simplemente referirme a este mapa o esta mapografía realmente, que es un mapa que surge de una investigación que hizo Guillermo Fonseca Truque, de hacer un mapa en lo que es hoy Colombia, que en su nombre originario es Cariba, ¿sí? Y este mapa lo que tiene de interesante e importante es justamente volver sobre la memoria, porque el coloniaje español y también ligado, por supuesto, a todo lo que fue la mutación del Imperio Romano como forma de iglesia católica que se construyó en el mundo y se desarrolló en el mundo, cambió realmente la identificación del territorio, de los territorios. Cambió los nombres de los ríos, por ejemplo, el río originario que conocemos y se nos colonizó como Magdalena por Pedro Heredia, que fue el que le dio el nombre cuando llegó acá, y dijo, este río grande ahora se llama la Magdalena. Y el nombre originario en el sur es Huacayó, el nombre originario. El río que ha mantenido, digamos, un nombre originario es el Cauca.
Y este territorio que está aquí, que es la cordillera de los Andes, es realmente la cordillera andina, en lo que está desde el sur, en el Huila, Cauca, Nariño, hasta lo que es Antioquia, y ya la costa atlántica, y de este lado izquierdo la costa Pacífico. Aquí está toda la costa del Pacífico, y al norte la cordillera andina, que termina allá en Avive, en la zona de los valles en donde se conectan el río Cauca con el río Magdalena. Y nuestro territorio está zanjado y digamos determinado por esos dos grandes ríos, que tienen un mismo nacimiento, en un mismo lugar, en lo que se conoce como el macizo colombiano, que es allá como en esa colita que se ve allá abajo, acá, ahí es donde nacen estos dos ríos. Y diríamos que de donde viene la compañera Pasto es ahí abajo, donde están los volcanes, ¿sí? Y de donde está residiendo y trabajando ahora nuestra compañera Natalia está al norte, que es el corazón del mundo, que es la Sierra Nevada, que también le pusieron otro nombre de santo. El nombre originario de lo que es la ciudad llamada por los coloniales Santa Marta, su nombre originario, uno de sus nombres era Gaira también. Y así, entonces, en este esfuerzo que venimos, digamos, de mucho tiempo atrás, es el camino de la resistencia, pero como un reinventarse. La manera de reinventarse es justamente reconociendo esas memorias, abriendo esas memorias, reencontrarnos. Entonces, este territorio en donde estamos acá, anteriormente era Irrúa, todo esto que era Irrúa, tierra de los Pantágoras, ¿sí? Tierra de los Pantágoras. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo es esa reidentificación y vinculación de nuestro territorio como seres humanos, como parte de la especie humana, ¿cierto? Y nuestro cuerpo, como decía la compañera, es agua. De hecho, en algún momento, cuando tengamos que partir de estas, si es que nos meten en un horno, pues lo que quedamos es prácticamente el 25 o 20% en minerales, y el resto es agua que es secado. Y realmente lo que nos decía la compañera, que trae la tradición de una sabiduría muy profunda, pues es eso, ¿no? Cómo tenemos que reencontrarnos en el territorio. Y en ese territorio es lo que decían algunos maestros: el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. Sin embargo, a nosotros en el colonialismo nos han identificado con ciertas formas de mapas. Entonces, tenemos que el mapa de Caldas, que el mapa del Tolima, que el mapa de Risaralda, que el mapa del Quindío, que el mapa del Valle del Cauca, y eso no es un fraccionamiento puramente mental, pero con un criterio político de ordenamiento del territorio, con la estructura de poder dominante que ha establecido el régimen hasta ahora, y que estamos con la idea, por lo menos, de que estamos en un parto nuevo, de un nuevo país de regiones, pero territoriales, no de regiones integradas por departamentos, sino por regiones realmente. Y esas regiones, lo que lo marca es el agua, las cuencas, ¿sí? Las montañas, los volcanes, las lagunas y todos los hermanos que hacen parte de la vida, los hongos, las plantas, los otros animales, y por supuesto los cuatro altares: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Entonces, eso es lo que realmente somos como territorio. Entonces, ese es el proceso, digamos, de intentar con estas pedagogías socioambientales de conexión con la madre tierra, con el padre fuego, con la madre agua y con el padre aire. ¿Quién sigue? Muchas gracias. Bueno, de pronto, antes de guardarle un poco, solo complementar aquí una cosita pequeña. Como ustedes ven ahí, es lo que llaman el área del Parque Nacional Natural Los Nevados, pero nosotros reivindicamos como territorio de vida Los Nevados, más allá de lo que es esta área protegida, pero es con este mismo nombre, ya que Los Nevados, como les decía ahora, son el corazón del territorio. La nieve, el páramo, el glaciar,
y hay unos principios del orden de la vida, como lo es el agua, y ahí está el origen de la vida, en esa parte alta, y ya hacia abajo, como decía Yorkie y el profesor Ronderos, hacia el río Cauca o hacia el río Yuma, que sería en este sector, porque el río Magdalena, digamos, ancestralmente tiene varios nombres, ya lo veíamos, Huacayó, Yuma y el otro que está más arriba. Entonces, para nosotros comenzar o volverle a hacer más énfasis a mirar el territorio de otra manera, teniendo los nevados como centro de cuidado y protección. Mi nombre es Ana María, mucho gusto. Yo la verdad no sé muy bien qué decir, pero pues yo soy de Manizales y pues para mí el Cumanday siempre se vio como pues muy constante, no sé, muy ahí, pero también muy distante, y yo siento que pues es debido a la relación que tengo como con la ciudad, ¿cierto? No tanto con todo esto que nos explicas de las filosofías andinas. Sin embargo, pues escuchándote y escuchándolos a los demás, me hacen pensar mucho en mi abuela, que pues no sé, siempre me lleva como a la misma conclusión de que algunas cosas, a pesar de que nosotros estamos como, tenemos tantas cosas impuestas, hay muchas cosas que siguen viviendo dentro de nosotros. Entonces ella está muy convencida de que mientras se teje, ella teje mucho, se habla, mientras se cocina se habla, mientras se trabaja se habla, y yo siento que tiene mucho que ver con esto de las filosofías andinas. Entonces, de alguna manera como que me da esa sensación de que esas cosas siguen viviendo dentro de nosotros, y siguen como resistiendo de la manera en que pueden hacerlo a pesar de todo como lo que se ha impuesto sobre nosotros y sobre este territorio. Buenas tardes, mi nombre es Daniel, pues yo ahorita habito en este territorio montañoso, vengo del territorio del altiplano cundiboyacense, y creo que en ambos lugares he sentido que hay gran parte de los Andes y de lo que es su tradición y su naturaleza que hemos ido como rechazando y hemos ido alejando, y nos hemos quedado en cascos urbanos, en las montañas que conectamos por grandes carreteras, y cerca a todo ese supuesto desarrollo cada vez hay más monocultivos y cada vez hay más potreros donde solo hay ganado, y realmente es una visión de los Andes desde la destrucción. Y llegamos mucho después de que muchos ecosistemas hayan sido destruidos y muchas lógicas y formas de habitar el territorio. Entonces, ya después de toda esa destrucción tenemos que reorganizarnos y repensarnos en dónde estamos, qué ha sido posible preservar y cómo hemos condicionado tal vez a través de nuestra identidad esa destrucción, porque hoy en día le damos demasiado valor pues específicamente en esta región, a un turismo totalmente extractivista, tanto con los recursos que solo gentrifica y aleja a los campesinos cada vez más de los centros urbanos, y porque cada vez todo está más depredado y cada vez todo está más destruido. Y también tenemos, como les decía, todos estos monocultivos que no nos dejan, que ya son tan grandes y están tan impuestos en lo que es nuestra supuesta identidad, que ya no nos dejan repensar los territorios de muchas otras formas, y no nos dejan y hacen creer que esto es como un presente, un eterno presente en el que hemos estado, y pues no se ha hecho como el trabajo de hacer una mirada histórica hacia qué pueblos han habitado estas montañas, cómo los han habitado y en compañía de qué seres de la naturaleza. Entonces me parece que tenemos que, con los insumos que tengamos, así no sean muchos, porque esa resistencia puede que a veces se vea olvidada en la historia, pero muchos actores siguen llevando esa resistencia hoy en el día en los territorios, pero asimismo están muy invisibilizados en sus luchas. Entonces me parece muy interesante esta redefinición de lo que somos como seres andinos, como seres que luchan por un territorio que ha sido despojado y que ha sido destruido de distintas maneras, pero en el que todavía hay naturaleza, todavía hay comunidades que resisten y todavía hay otras miradas culturales posibles de cómo organizarnos en estos territorios montañosos. Hola, bonita tarde, me llaman Valentina. Muchas gracias, Natalia, por este espacio, y a Unitierra y a todos por venir. Pues es hermoso poder escuchar
tantas memorias que se van reconstruyendo a través de un recorrido no solamente de la palabra, sino también de la cartografía, de los colores, de esas texturas que tienen las mismas capas de la montaña. Entonces, pues digamos que hoy mi propósito era venir a escuchar y reaprender, porque hay muchas de estas memorias que de alguna forma se han ido despertando en el camino, pero pues en ese despertar también como que hay muchas preguntas de cómo se va reconstruyendo esa memoria. Y yo siento que mucha de esa memoria también se construye así en colectivo, en eso que estamos haciendo, en este tejido de la palabra que se va compartiendo en estos círculos. Entonces mi acercamiento con el Kumandai, con la montaña, con el Polekakasue y con el Dulima pues ha sido más como caminante. Entonces en el caminar la montaña, en el sentirla, en experimentar el frío que cala los huesos, en sentir cómo también el aire te cuenta historias, considero que es otra forma en la que esas memorias también se reconstruyen y también se resignifica como lo que somos y lo que somos como cuerpo con la montaña misma. Y considero que desde ahí también hay mucho por tejer desde esa memoria como poética del espacio, del paisaje, de la memoria del paisaje, porque justo esta semana venía conversando con personas del barrio, con mi papá, que me contaban que ellos recordaban que Manizales estaba lleno de parques y de parques llenos de verde y de parques donde pasaban ríos y donde habían muchos árboles, y eso en este momento ya no es así. Nuestros parques no son parques, son lugares asfaltados donde si acaso tenemos un árbol. Entonces, como a través también de esa memoria colectiva podemos recordar cómo eran estos paisajes y cómo a través de pronto de tejer ese pensamiento podemos hasta quizá de pronto hacer alguna magia con el pensamiento y hacer que estos paisajes vuelvan a florecer desde actos colectivos, actos políticos, desde estos encuentros donde también se proponen diferentes encuentros y espacios para estos quehaceres de poner cartas con la ONU o de trabajar con los cabildos o desde nuestros quehaceres que estamos haciendo, pero desde ese mismo tejido del pensamiento pues poder lograr que estos hechos sean una realidad. Así que muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Rojas Betancourt. Frente al tema de la identidad andina, pues personalmente yo también soy hijo de Cotopaxi. Alguna vez traje la máscara del Uma y tuve el honor de vestirla y bailar bajo a la mamá Pau. Ahorita en las manifestaciones siento como ese llamado, pero sinceramente no conozco mucho y muchas gracias por presentarnos. Buenas tardes para todos y para todas. Agradecido con la Pachamama, con el agua, con la vida, y ver tanta colectividad acá, todos leales al agua, al territorio. Yo tengo dos colmenitas, que es la Escuela Popular Universidad de la Vida y la Chirinfónica Maíz Carnaval. Así que estamos preparando en estos momentos, agendando una serie de mingas musiculturales artesanadoras que vamos a tener en las Marraneras, en Holanda, en Asís, en el Tachuelo, en el Camino del Medio, en las Vallas, y con un convenio con Marcha Carnaval, porque esta huipala ya va a hacer el recorrido por todos esos sitios. Para uno, o sea, cuando uno teje con Marcha Carnaval Caldas, se hace acreedor a formar su guardia montañera y montañerita. Agradecidos con todos y con todas por la escucha. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leo, vivo en la vereda La Trinidad, hacia las afueras de Manizales. Pues
Hoy el tema acerca de la filosofía andina me llamó mucho la atención porque pues hace 20 años más o menos como que comencé en el territorio del cual vengo, ¿no? Yo vengo de Bogotá, Cundinamarca, y pues allá también el movimiento ha sido fuerte alrededor de la filosofía andina, ¿no? Con distintas agrupaciones. Y yo me casé con una mujer que viene de este territorio, de territorio Quimbaya, y pues finalmente el llamado de esta tierra derivó hace 3 años en venirme con mis 2 semillas. Uno se llama Sairiyaku, de 3 años, y el otro se llama Pabagua Kinsuue, que es el niño más grande de 6 añitos, y mi compañera. Y pues para mí la filosofía andina ha sido una práctica total, o sea, el 90% de lo andino es práctica y el resto es más, digamos, un poco ese trabajo de mambeo, ¿no? De sentarse a hablar en las noches, saber qué pasó en el trabajo, que así fue pues con la palabra de Faustino Fiagama, la palabra de José de las comunidades muiscas, la palabra de distintas personas como el señor Yucuna, cuando un amigo Yucuna le preguntaba, bueno, y en la visión de judeocristiana está que todo se va a terminar, que hay un apocalipsis y bueno, todos para el cielo, y para ustedes qué piensan. Él me dijo, para nosotros no existe final porque las leyes de nuestra filosofía está el árbol de la vida, y mientras nosotros en nuestra mitología está que tenemos que sembrar yuca, plátano, y mientras eso exista, pues nosotros vamos a seguir, vamos a estar, pase lo que pase. Y en los muiscas también estaba esa profecía que hablaban los ancianos de que cuando quisieron toda esa colonización acabar con estas culturas, de los vamos a acabar, y ellos decían, ahorita nos acaban, pero en un futuro seremos miles. Y por eso se hablaba del guerrero colibrí, que regresaría como un guerrero colibrí y se esparcirían todas estas filosofías por toda América. Y a eso también me llama la atención porque de un anciano de Alaska nos decía que pues se hablaban de que el territorio andino comenzaba aquí y terminaba allá, pero pues en los ancestros está que el territorio comienza en la Patagonia y termina en Alaska. Eso es el territorio andino y el pensamiento andino, y son muchas cosas que se entretejen ahí. Entonces, pues cuando uno habla de demarcación, de que esto es esto, pues como que también uno piensa muchas cosas, se hace muchas preguntas importantes. Dentro de la filosofía andina está el sembrar, para mí el sembrar el totumo de agua, que cómo sembrar agua está en esa práctica de sembrar totumos con un niño adentro. Eso era la filosofía andina. Sembrar con mi compañera las placentas de mis hijos en estos territorios fue una práctica andina. Mascar la hoja de coca ya pues por mandato como con el territorio, está más ligado al poporeo, que hay una conexión muy grande en la parte cundiboyacense con la sierra, ¿no? Entonces eso ha estado ahí. Y hace muchos años, ya eso sí también fue como una pregunta que le hice a la madre Coca, que me mostrara como ese camino, porque dentro de la filosofía andina es no es antropocéntrica como es el conocimiento académico, ¿no? Es totalmente un conocimiento de yo le pregunto a la planta, yo le pregunto al animal, yo le pregunto al territorio, yo me vinculo con él y él nos va respondiendo porque él responde, ¿no? Esas son las prácticas andinas que, digamos, tenemos que despertar en nosotros. No es una cuestión de personas, colores, porque eso es otra cosa que también la creó la academia. Hay personas que se han dedicado también a ver cómo la academia empezó a sembrar eso del blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el más alto, el más bajito. Pero me decía una vez un amigo de la sierra, un Kogi, que tuvo la oportunidad por invitación de viajar a un encuentro de comunidades del mundo, y decía, yo me encontré con los indígenas, los nativos de Noruega, y ellos eran monos, altos, rubios, pero eran nativos, y también hablaban en términos como se está hablando acá, de cómo nos vinculamos con la tierra para ver ella qué nos está requiriendo como seres humanos, qué necesitamos
despertar nosotros para vincularnos a ella, porque en estos momentos pues la cuestión es, ella vive, pase lo que pase, ella vive, hagamos lo que hagamos, ella vive, pero el hombre es el que está corriendo hacia su extinción. Y pues hasta aquí la palabra que yo más conocí respecto a la chacana y a la bandera andina es el jayaya, donde todos responden jayaya, ¿sí? Entonces jayaya y hasta acá. Gracias. Hola, soy Carlos Adrián, un saludo, gracias por ayudarme a ser un mejor ser humano. Bueno, hola, linda tarde para todo el círculo, para las personas también que nos acompañan a través de las plataformas. Me han llamado Cristian Camilo Aristizábal, caminante de estas montañas altoandinas, aprendiz también de toda esa memoria que nos trae el territorio. Y creo que con eso mismo el llamado ha sido a reinventarnos, reencantarnos desde esos mismos pasos que vamos realizando. A partir de ir reconociendo esa memoria, pero pues creo que viene mucho desde poder ir rescatando esos diferentes valores que se nos enseñan desde una cosmogonía, desde las diferentes culturas, entre comillas, andinas. Esos pensamientos que nos permiten poder crear a partir de nuestra interacción con el otro en el territorio. Y creo que eso es lo fundamental que comienza a brindarnos este tipo de encuentros, de despertar de memoria, de recordar memoria, perdón, de ir también a ella, como el profe Ronderos nos ha enseñado, como otros mayores del territorio nos siguen mostrando, el sur, el norte, el oriente, el oeste, cómo poder también ver esos diversos altares, y ahí es donde está, cómo al reconocer esos diversos altares, pues nos reconocemos a nosotros mismos como seres diversos, con pensamientos múltiples, multiversales, con poéticas que nos comienzan a reinventar a diario en un espacio-tiempo, en esta espiral. Entonces considero que lo que nos hace caminar a diario es el mismo territorio mostrándonos esta memoria, mostrándonos que estamos siendo parte de él, que no estamos desarticulados como un conocimiento, un saber occidental nos muestra hoy, predominante, en muchos sentidos, en muchas dimensiones, pero que seguimos en esa reexistencia a partir de poder reconocernos desde esos orígenes, y al reconocernos en esos orígenes, pues poder relacionarnos con el otro en el mismo sentido. Y ese mismo sentido es en unidad, en ese sentido es respeto por la gran madre, por el gran padre, en ese mismo sentido es respeto por la sensación y el pensamiento del otro, cómo me reconozco y reconozco el otro aquí y ahora. Y considero que ahí es donde estamos recreando un buen vivir. El poder abrazarnos, el poder dejar a un lado los diferentes caretas que se van construyendo, esas personificaciones que nos van dando ciertos sistemas de pensar el mundo. Y más bien dentro de ese pensamiento y unidad, lo que nos enseña el círculo, pues poder encontrarnos en ese pensamiento, en ese sentir, en esa palabra. Y en esa palabra pues seguir reexistiendo. Y esas reexistencias a partir de estas conversas, esas reexistencias a partir de la olla comunitaria, esa reexistencia es a partir de una participación activa por la vida. Amar la vida, abrazarnos en la vida, y eso viene desde sentir nuestro propio palpitar a diario en nuestras cotidianidades. Entonces creo que la reflexión dentro de una simbología del territorio en el que nos encontramos caminando, sintiendo, es poder estar ahí, respirando, sosteniéndonos en el amor de la vida, en ese sentir al otro. Y pues eso es lo que quiero de pronto resaltar y agradecer de estos escenarios que enseñan y que traen memoria. Muy buenas tardes, placer estar acá nuevamente, vernos. Mi nombre es, fui llamado Diego León por mi padre, quien nació en el piedemonte del Cerro Tatamá,
Mi madre nació aquí en Manizales y yo creo que eso de alguna forma, pues eso me permite entender por qué en mi ejercicio profesional, por así decirlo, en los últimos 5, 6 años, ha estado trazado por el río Cauca. He trabajado principalmente con la población de Marmato y cuando empiezo a ir yo empiezo a percatarme de una emoción tremenda que me daba el cruzar el Cauca allí cerquita ahí de la vuelta para Quinchía e ir andando el Cauca y viéndolo y yo, pero ¿por qué me intriga tanto este río? Entonces, ya más adelante conozco un maestro, Javier Gonzaga, quien me muestra la noción del Cauca medio y ahí es donde yo entiendo, madre, es que esto es lo que a mí me mueve. Esto es lo que une el Tatamá y el Cumanday. Entonces, bueno, quisiera pues compartir una reflexión que he tenido recientemente que les pueda resultar interesante y es que, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con el Cerro Tatamá? Con esa parte, con esa cara oriental del Tatamá, donde todo lo que hacen allí también repercute en el Cauca, ¿cierto? Apía, La Celia, Pueblo Rico, Santuario, bueno, todos estos pueblos de alguna forma también son nuestros hermanos y estamos unidos a ellos por efectivamente el río Cauca, por esa serpiente que va abriendo este camino hacia el norte y bueno, en ese territorio afortunadamente están aún con vida los padres de mi padre. Ambos cuentan con 85 años ya. Me asombra la fuerza que tienen. Mi abuela es impresionante, le gusta salir a caminar y eso es, mira, esto sirve para tal cosa, mira, esto sirve para tal otro y es hermoso salir con la abuela, uno saber que tiene la botica ahí en la cabeza, la medicina en la cabeza. Ir a trabajar con el abuelo en la finca es una cosa de locos y ver al hombre trabajando con ese ritmo, que es algo que también he aprendido ahí como bien clave en lo que es el trabajo de la tierra. Si uno no tiene ritmo, se cansa. Si uno no tiene la herramienta bien afilada, se cansa, daña la tierra. Es como cuando uno está trabajando también la madera, si uno no la afila bien, daña la madera, se cansa más, no trabaja bien. Cuando un músico no afina bien su instrumento, pues suena disonante. En cuanto a este ritmo, es algo que estoy intentando tomar de la mano del viejo, el ritmo del trabajo del campo. Yo estudié una carrera, ¿cierto?, X, y aprendí una cantidad de conceptos y palabras y vainas, pero ¿de qué sirve todas esas herramientas legales, todas esas herramientas estatales, si eso se queda en el aire, si se queda en el papel? Si uno va y dice cualquier cosa en la reunión y llega a la casa y hacer el almuerzo y siempre tiene que producir algo de plástico para hacer algo de comer en la casa. Entonces, ahora mencionaban una palabra muy importante que es desaprender, y ese desaprender es sacarnos toda esa cantidad de palabrejas de la cabeza e ir a hacer concretamente lo que realmente cuida la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el día a día? ¿Qué le estamos mandando al río Cauca con nuestro proceder diario, cierto? Entonces, bueno, es también un llamado a que también
miremos hacia ese lado del Cauca, a estos pueblos del Cerro Tatamá. Me faltan por también recorrer la cara occidental del Cerro Tatamá hacia el Chocó. Bueno, pues lo que implica este tejido entre ríos, el tejido de los territorios de agua, hacen un mapa a la inversa. Ustedes saben que los ríos nacen en el sur y suben al norte. Ellos suben al norte, es un mapa a la inversa. Entonces, como, bueno, la gran mayoría, sobre todo lo que uno ve en este bioterritorio, que confluyen o que pasan paralelos, el Magdalena y el Cauca, y que tenemos esta montaña que es el Cumanday, pero que se conecta en bioterritorios, que es como la manera que también es importante que empecemos a dibujar, sacarnos el mapa representacional y empezar a hacer los territorios del agua con las madrecaminos, con las maneras en que empezamos a caminar esos territorios en acompañantías e itinerancias. Cuando nos juntamos, cuando llevamos estas palabras, que son palabras de mucha sabiduría caminada de muchos años. En el lago Titicaca aparece esa palabra crianzas mutuas. Mañana va a haber un encuentro convocado por crianzas mutuas. ¿Y qué es eso de crianzas mutuas? Uno cría la gallina, cría la planta, cría los hijos y nos criamos entre todos. Cría el clima. En esas crianzas mutuas mañana vamos a hablar de territorios de sanación. Mañana va a ser la conversa, aquí va a abrir ese semillero seminario que hace parte de una urdimbre que se camina en postdoc o una urdimbre que se camina entre pueblos y pluriversidades de a pie, pero que nos posibilita encontrarnos en esas crianzas, en esa posibilidad. Dicen en el lago Titicaca, Pratec, por ejemplo, que son personas que han seguido los pueblos campesinos allá en el lago Titicaca, dicen, es la gran hidra, ¿cierto? Pero de esa hidra tiene muchas cabezas. Si uno se agarra a cortarle la cabeza a la hidra, pues se va a convertir en lo mismo que la hidra. No vamos a cortarle la cabeza a la hidra. Puede ser que la hidra se vuelva el mercado, pero si uno se deja invadir por esa hidra y solamente deja en su cultivo solo café, y se olvida de su pan coger, se olvida de su milpa, se olvida de su botica de sanación, pues esa hidra nos va a capturar. Si yo ya todo dependo del mercado para poderme sanar y de los hospitales de paga o de los públicas o de los puestos de salud, pues y me pierdo con mi posibilidad de sanarme con lo que como, con lo que siembro, pues ahí también esa hidra nos va a capturar. O si por ejemplo la gente llega y nos habla de una sola deidad y que empieza a monopolizar el discurso y solamente dice que es esa y lo que hace es opacar todas las deidades que cuidan la milpa, que cuidan, ahí también nos come la hidra. ¿Cómo hacemos entonces para criar? Inclusive a la hidra hay que criarla, ponerla ahí a que coma pero poquito y tenerla uno controladita y no tener uno que o convertirse en ella o seguirle generando, digamos, un asunto de una resistencia que se vuelve uno parte de lo que critica. Entonces, en estas crianzas mutuas tenemos distintos semilleros y que hoy palpitan con mucha fuerza en este encuentro. Uno, bioterritorios de sanación en ese semillero, que son semilleros seminarios, medicinas en plural, mañana se abre ese corazón. Pero es una sanación que lo que posibilita es pensar esas medicinas desde lo que ha sido satanizado precisamente por esa hidra como mercado, por la Bayer, que dicen, es que estos son narcotraficantes, y resulta que se han quedado en el asunto de la coca, no es cocaína, decían, ¿cierto? El asunto de la ayahuasca, por ejemplo, cómo nos sanamos con los honguitos que implican inclusive la interconexión cerebral y neurológica que logra sanar lo que no ha hecho una pasta psiquiátrica. Entonces, ¿cómo vamos a pensarnos en serio en procesos de escribanías colectivas en esa urdimbre
que posibiliten profundizar con mucho rigor. Somos tejidos, desestructuramos las estructuras. El ser desestructurados no quiere decir que seamos desorganizados, quiere decir todo lo contrario. Somos 7 veces más rigurosos, 7 veces más organizados, y las escribanías son escribanías colectivas, de voz en voz. Por eso filmamos la voz de León, la voz de Nata, la voz de Wilmar, la voz de Adri, bueno, de todas las personas que están posibilitando recordar, porque lo que estamos haciendo es recordar estas prácticas filosóficas milenarias, porque cuando llega un comunero, dicen también en Crianzas Mutuas, cuando llega un comunero del lago Titicaca a Oaxaca y se junta con otros y siembra su milpa y trae sus vecinos y trae sus amigos, pues ahí está siendo nuevamente ese comunero, no está extinto. Si nosotros nos juntamos acá, invitamos a los amigos, a los vecinos, al locatario, entre esa politización de la amistad. Si la política le dice, no el amiguismo de los partidos políticos, no estamos hablando de las políticas de allá arriba del Estado, no le seguimos dando respiro al Leviatán, les hablamos es precisamente de esa posibilidad de juntanzas con aquello que nos posibilita seguir respirando. Entonces, por favor, mañana vamos a estar presencial o virtual y que nos anotemos a seguir profundizando con mucho rigor, en mucha conmoción, no solamente para que se muevan todos esos cimientos caducos que tenemos que desaprender, como decías, sino además que logramos una movilización permanente también de las universidades, también de estos espacios del mercado que los habitamos, que habitamos la pública, no solamente la defendemos saliendo a marchar, no es suficiente salir a marchar, es requerido que profundicemos y tomemos y habitemos esos espacios, como que habitemos la palabra con semejante contundencia de lo que pasa aquí en estas universidades de la tierra, que son parte de esas crianzas mutuas. Entonces, bienvenidos mañana. Muchas gracias, Pati. Bye, bye. Bueno, para ir cerrando la conversa, invitarlos a seguir con el documento abierto en el Drive, los que quieran escribir, pues me dicen, ahora aquí al final, digamos, el que quiera me cuenta, yo tomo el correo y lo anoto también en el Google Drive, pues para poder seguir con el escrito sobre la filosofía andina en el territorio de vida de los Nevados. Y frente a un último tema, que lo abordaron por acá un poco, lo de reserva de la sociedad civil, lo de la ampliación de áreas protegidas, celebrar la ampliación del Parque Sierra Nevada de Santa Marta el día de ayer, se amplió 172.000 hectáreas más, ya es un área protegida de 550.000 hectáreas, si quedó más o menos así el Parque Sierra. Fue un trabajo conjunto de los 4 pueblos indígenas junto con parques nacionales en el marco del plan de manejo conjunto y luego la ampliación, porque ellos primero dijeron, primero cogemos a parques, obvio, porque parques no es que sea la mejor figura, pero miramos con esa hidra o con esa figura cómo hacemos y desde ahí sí ampliamos y eso nos sirve para proteger el territorio. Estas estrategias son de autoridades tradicionales, todo esto tiene pagamento, tiene ofrenda, como es el territorio ancestral de la Línea Negra. Logramos entonces que se fuera y se despidiera la represa Besotes en el río allá cerca, digamos, en Valledupar, y asimismo varios títulos y solicitudes mineras en la cara norte, en lo que es resguardo Coguimalayo Arhuaco, que ya habían unas solicitudes, y otras demandas que habían allí. De todas formas, se había intentado que el polígono fuera más grande, pero no se pudo hacer, el polígono se fue reduciendo a partir de las conversaciones con los diferentes actores, pero se logró que ese polígono se firmara ayer y ahí mismo, digamos, se habla de la defensa del agua, se habla de la defensa del territorio y que tenemos que ver con esas herramientas, como decía Diego León, qué herramientas tenemos, cómo las afinamos y con eso cómo vamos al corte. Y también el ritmo, obviamente, con qué baile, ese fue muy lindo, ¿no? El agua, las rocas, la espuma, ¿no? El agua que fluye y las rocas como cálmense un poquito y la espuma bailando en el río y así fluyendo, en mi versión, ¿no? Hayaya, hayaya Sicuri. Bueno, Tucao también, sí. Entonces agradecer, quedamos con los documentos, como les comento, abiertos. También ya para cerrar sí total,
que eso es lo que están varios compañeros y compañeras preparando el encuentro territorial del fin de semana. Entonces invitarlos a ese encuentro, es la profundización de todo esto que estamos caminando para traerlo a la práctica y la responsabilidad que todos y todas tenemos en el cuidado del territorio. Bueno, sí, ya para terminar, invitar a todos los colectivos, a todos los tejidos, a todas las organizaciones a un encuentro que estamos realizando este fin de semana, 18, 19 y 20, en la Ecofinca La Soledad. La idea es poder traer organizaciones en resistencia para compartir acuerdos, aciertos, desaciertos y poder proyectarnos a futuro también como tejido amplio de la zona andina. Entonces, la idea es poder reunir Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Antioquia y Valle como región andina, como gran territorio de vida de los nevados. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos a ser mejores seres humanos. Feliz tarde.